Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar sobre herramientas que tenemos disponibles para resolver o darnos ideas de algunos problemas. Estas herramientas obviamente son las computadoras, las calculadoras y graficadoras. Actualmente se dispone de muchos aparatos que pueden graficar, computadoras portátiles, netbooks, también tabletas, por supuesto. Las calculadoras, la mayoría de las calculadoras, ya sea Texas Instruments, Hewlett Packard, Casio, ya tienen opciones para desplegar algunas gráficas de funciones. ¿Sí? En cálculo no estaría completo el curso si no viéramos algún software o alguna aplicación de las gráficas que estamos haciendo. Y hacer gráficas es bueno porque nos da información del problema y también nos va a dar una noción de cómo son las gráficas antes o imaginarnos cómo son las gráficas al ver las funciones. Sí, la única manera de tomar experiencia, de ver cómo son estas gráficas es creando muchas gráficas, ¿no? Incluso de funciones que pueden ser caprichosas. Entonces, el uso de un dispositivo como la computadora es necesario porque en realidad para un matemático, para un físico, para un ingeniero, para un nanotecnólogo, para un biólogo, siempre va a haber acceso de alguna manera u otra a tablas, a funciones, en- algo, digamos, digital. Entonces, realmente es bien importante en este curso incluir esto, incluir un software. Yo voy a estar trabajando en matemática, una vez más. Desafortunadamente aquí en el video no les puedo mostrar, pero hay calculadoras graficadoras. Aquí tengo una de Hewlett Packard. eh, pero yo creo que las calculadoras que grafican, pues como la Casio, por ejemplo, son buenas, aunque yo creo que nuestros teléfonos es un dispositivo ideal para hacer gráficas también. ¿De acuerdo? Entonces, sugiero descargar algún software, digamos, gratuito, alguna aplicación para graficar. Está, por ejemplo, GeoGebra, que es una página, incluso tiene una página de internet donde se pueden hacer gráficas. ¿Sí? Y bueno, el uso de un dispositivo permite graficar funciones más complicadas y resolver problemas más complejos de lo que sería posible de otra manera, ¿sí? Eh, y bueno, estas máquinas no nos resuelven la vida, también tenemos que saber usarlas, tenemos que saber, tener una noción de qué esperar, ¿sí? Todas las graficadoras, los teléfonos, tablets, todos tienen una pantalla, ¿de acuerdo? Esta pantalla, este monitor, nos va a dar una retroalimentación de lo que le estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Que es el rectángulo de vista lo que le estamos pidiendo a cierta gráfica. Y bueno, usualmente nos presentan cierto eje de coordenadas. Por ejemplo, yo aquí le pedí en lo que ustedes ven una gráfica donde, bueno, en el dominio le estamos pidiendo la gráfica de cierta función desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Y en el rango estamos pidiendo lo mismo, desde x igual a 2 hasta x igual con menos 2. ¿Sí? Eh, la pantalla predeterminada que nos puede mostrar, es verdad que ya existe cierto grado de inteligencia artificial que nos va a tratar de elegir la mejor pantalla para nuestra gráfica, pero a pesar de esto, muchas veces la imagen va a ser incompleta, podría ser engañosa. Entonces, elegir un rectángulo de vista, que es el rango de visualización que tenemos adecuado, es bien importante. Entonces, por ejemplo, si optamos por los valores que van desde el mínimo de una función hasta su máximo, este,
la parte visible de la gráfica se va a encontrar en el rectángulo, ¿no? Entonces, muchas veces calcular mínimos y máximos va a ser extremadamente útil, cosa que vamos a ver en este curso. Entonces, el cálculo nos ayuda a visualizar mejor una función. Hay cosas cuya función no conocemos, pero sí tenemos cierta visualización. Por ejemplo, estas tablas de casos detectados de coronavirus en cierto estado, en cierta región geográfica, pues no se conoce una función que prediga que nos diga cómo es el comportamiento. Se pueden hacer modelos, por supuesto, y estos modelos nos pueden aproximar los datos actuales, pero predecir el futuro es extremadamente complicado, ya que no solo es un fenómeno poblacional, sino también un fenómeno social. Entonces la máquina, el dispositivo, la computadora que estemos usando, lo que va a hacer es trazar puntos. ¿Sí? Pares de puntos X y F de X los va a plasmar en los píxeles de nuestra pantalla. Entonces, si cierto valor no está en el dominio, pues obviamente el f de x, la función evaluada en ese valor, no va a estar en nuestra pantalla, no va a estar en nuestro cuadro de visualización, en este caso, lo que nosotros vemos. Y bueno, podría ser que esa información nos resulte interesante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo el primer ejemplo. El primer ejemplo me interesa la función x cuadrada más 3 y digamos que por default nuestra computadora, nuestra máquina tenga un rango de visualización desde menos 2 hasta 2 para el eje de las x y desde menos 2 hasta 2 para el eje de las y. ¿Sí? Lo que vamos a obtener es este cuadro que nosotros tenemos en pantalla, el cual no nos dice absolutamente nada, no nos da ninguna información. Y bueno, es que aquí lo que sucede es que un valor mínimo lo toma, digamos, en 0. Aquí la función toma un valor mínimo en 0. Y este valor es 3. 0 más 3 es 3. ¿De acuerdo? Entonces no va a salir en esta pantalla. Aquí no... Pues la información que nos da hasta ahora es que la función no pasa por el punto 0,0, que es el origen. Y es todo lo que obtenemos, ¿no? Entonces, el rango en el que estamos graficando esta función, pues es el equivocado, ¿no? Y es el primer error con el que nos podríamos topar al realizar algunas gráficas. Entonces, si ustedes grafican alguna función, para darse una idea de cómo es la forma de la curva de esta función, pues, y le sucede esto, significa que hay que checar el rango, la ventana de visualización de nuestra función. ¿De acuerdo? Entonces, en un segundo intento, vamos cambiando nuestra ventana de visualización, donde el dominio va para x desde menos 10 hasta 10, y nuestro rango para graficar, nuestro umbral corre desde menos 5 hasta 30. ¿De acuerdo? Entonces, esta ventana nos permite ver más, ¿no? Las gráficas, esta gráfica tiene más información. Podemos ver el mínimo, podemos ver que no se interseca con el eje de las x. Y bueno, vemos que cuando x tiende hacia menos 10, incluso se sale de nuestro cuadro de visualización, ¿sí? Es decir que después de menos 5, bueno, la función crece más allá de 30 positivo y bueno, ya no nos da información. Entonces aquí a partir de 5, desde menos 5, tal vez un poquito menos, hasta menos 10, pues la información que nos da esta gráfica sale sobrando, ¿no? Simplemente pudimos haber graficado desde menos 6 hasta 6 y nos da toda la información que tiene esta gráfica. ¿De acuerdo? Si nosotros hubiéramos decidido en crecer un poco el umbral, digamos en un cuadro desde menos 4 hasta 4 hasta menos 4, 4, ¿sí? Bueno, la información aquí que tenemos es menor, ya que se desperdicia
la mayor parte de nuestro cuadro de visualización, ¿sí? La función queda casi totalmente fuera del rectángulo de vista de menos 4, 4, 4, 4. Esto hace recordar muchas veces en los cursos de fotografía donde el objeto de interés sale mal encuadrado. Es decir, el objeto que nos interesa puede salir fuera de foco o realmente abarca parcialmente y de manera incorrecta la fotografía. Entonces, bueno, en parte graficar una función es casi como tomar una fotografía. Por ejemplo, esta fotografía, esta gráfica que nosotros tenemos aquí, está bien, nos da más información, nos dice cómo es la función, pero si ustedes observan la escala tan grande para el rango de las ejes, para el contradominio, es decir, el rango que tenemos desde menos 100 hasta 100, nos hace llegar a una conclusión que podría ser errónea. Sí, aquí pareciera que la función pasa por el origen, debido a que, bueno, dada la escala, la distancia al origen es muy corta y, bueno, da esa sensación. Entonces, una escala grande sí nos da información interesante, por ejemplo, de cómo crece esta función. Es un polinomio de orden 2. Y bueno, en este caso, veamos la función que la tenemos aquí más arriba. Es x al cuadrado más 3. Va a tener dos raíces por ser un polinomio de orden 2. Pero si ustedes calculan con la fórmula general de segundo orden, van a ver que la sección del discriminante es negativa, lo cual simplemente implica que va a tener dos raíces complejo conjugadas. Y tenemos certeza de que las raíces son complejo conjugadas, ya que los coeficientes de este polinomio son números reales. ¿De acuerdo? Entonces las raíces van a aparecer en pares, los complejos conjugados. Y bueno, este es el caso de estas dos raíces que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces elegir una ventana de visualización es bien importante. También es bien importante elegir la escala a la cual estamos haciendo nuestra gráfica para que no nos lleve a conclusiones que podrían ser erróneas. Por ejemplo, esta función no pasa por el origen, no pasa por 0.0. Ya vimos que tiene un mínimo en el valor de 3, ya que en 0 esta función es 3. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente ejemplo nos pide determinar un rectángulo de vista apropiado para la función raíz cuadrada de 8 menos 2x cuadrado. Y bueno, lo utilizamos para graficar f. Bien, entonces lo primero que vemos para poder determinar en qué umbral vamos a poder determinar una ventana de visualización adecuada para esta función, notemos que esta función implica una raíz cuadrada. Dado que estamos trabajando con números reales, no tiene ningún sentido dibujar esta gráfica en puntos donde la raíz cuadrada no está definida. Esto es donde el 8 menos 2x al cuadrado es negativo. Entonces, lo primero que necesitamos determinar es dónde 8 menos 2x al cuadrado es positivo, ¿sí? Si nosotros factorizamos esto, simplemente obtenemos que 2x al cuadrado debe ser menor o igual que 8, ¿sí? O que x al cuadrado, bueno, sea menor que 4. Esto quiere decir que el valor absoluto de x debe ser menor o igual que 2, lo cual nos da un rango para graficar adecuado para x desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Y ustedes lo pueden ver aquí en el eje de las x. La gráfica empieza en menos 2, termina en menos 2 y después ya no tiene sentido seguir graficando. ¿Sí? Bien, entonces este rectángulo, nosotros sabemos que la raíz cuadrada solo nos da valores positivos, ¿sí? Es verdad, podemos tomar en algunos casos la raíz cuadrada como más menos y el menos nos daría la parte inferior
de esta curva en caso de que queramos completar la elipse. Pero si nos concentramos en la parte superior, pues recordemos que si consideramos la parte superior e inferior, simplemente no es una función. Y bueno, dado que la función ya está declarada como la parte positiva de la raíz, no nos va a interesar la parte inferior. Entonces, esta raíz cuadrada únicamente nos va a entregar valores positivos. Posteriormente veremos algunas técnicas para calcular el máximo de esta función, pero vemos que el máximo lo alcanza en 0 y esto es la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Entonces, el umbral, el rango en el que le podemos pedir a nuestra computadora que dibuje la gráfica, bueno, pues es adecuado pedirle desde -1 hasta 4. Tal vez en 4 nos pasamos un poco, 3 hubiera sido más que suficiente para obtener una gráfica adecuada, ¿sí? Bien, entonces un cuadro mayor, bueno, no tiene mucho sentido hacerlo, ¿sí? Y mientras un cuadro más chico, nos faltaría información para ver cómo es la curva que describe esta función. Bien, entonces en el siguiente ejemplo se nos pide que grafiquemos la función x al cubo menos 150. X al cubo menos 150 es un polinomio de grado 3. ¿Sí? Podemos esperar que el dominio de este polinomio, bueno, sean todos los números reales y el rango de esta función son todos los reales. ¿De acuerdo? Entonces no existe cuadro de visualización lo suficientemente grande para ver todo el polinomio, pero nos podemos dar una idea de cómo es este polinomio graficando una parte de él, ¿sí? Para empezar, bueno, tomemos el cuadro dado por menos 5 hasta 5 para las x y para las y. Al hacer esta gráfica, lo que obtenemos aquí es que el gráfico está totalmente en blanco, que fue lo que sucedió en el primer cuadro de visualización del primer problema. Entonces aquí lo que tenemos es que nuestra ventana de visualización es muy chica, necesitamos crecerla. Si nosotros decidimos crecer la función desde menos 20 hasta 20, tanto para el eje de las x como el eje de las y, la información sigue siendo insuficiente ya que solo aparece una línea. Esta línea es casi vertical y bueno, no nos da información más que una de las raíces de este polinomio. Recordemos que es un polinomio de grado 3, el cual solo tiene dos casos distintos. Puede tener, de hecho son tres casos distintos. O que tenga una raíz real y dos raíces imaginarias, que tenga tres raíces reales o tenga una raíz, bueno, dos raíces reales donde una de estas raíces es repetida, ¿de acuerdo? En el caso donde la raíz es repetida, lo usual es que la línea, el eje de las x sea una tangente a la curva de esta función. Bien, entonces, en conclusión, una ventana de visualización desde menos 20 hasta 20 no es suficiente, no es adecuada. Por otro lado, si extendemos el rango del eje de las y desde menos 500 hasta 500, ya tenemos más información de esta función, ¿sí? Resulta ser que para x sí es suficiente, digamos, esta gráfica, pero bueno, la función crece muy rápido. Y bueno, aquí ya tenemos información suficiente para ver que pues dos de sus raíces van a ser imaginarias, mientras que va a tener aquí una raíz real, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros crecemos todavía hasta 1000, desde menos 1000 hasta 1000, nuestra ventana de visualización, ya estamos más seguros de que hemos llegado a un rectángulo de visualización, digamos una ventana de visualización más adecuada, ¿sí?
Entonces, ya tenemos las características principales de esta función, de acuerdo a la cual es, una vez más, f de x igual a x al cubo menos 150. Bien. En el siguiente ejemplo, nos dice que grafique la función f de x igual a 50x en un rectángulo de vista apropiado. Entonces, como primer rectángulo de vista, se tiene para el eje de las x desde menos 12 hasta 12. Y dado que estamos graficando un seno, sabemos que el rango del seno no va más allá del menos 1 y 1. Entonces, con menos 1.5 y 1.5 es más que suficiente para darnos una idea de cómo es este seno de 50x. Pero lo que obtenemos aquí es básicamente algo totalmente inservible. Totalmente inservible porque la gráfica está mal, hay como que mucha frecuencia en este gráfico, es inconsistente. Básicamente esta gráfica que tenemos aquí no nos sirve. Ajá, no nos ayuda a saber cómo es la función y aparte pues está rara en ciertas partes. Por ejemplo, estas líneas que aparecen aquí no parecen tener un patrón. Así que el primer gráfico lo vamos a descartar, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces, si el dominio lo truncamos, en lugar de 12, le ponemos 10, ya tenemos una idea un poco más clara de lo que está sucediendo. Y es que como ustedes pueden observar en la función original tenemos el seno de 50 por x. Seno de 50 por x es una función senoidal que oscila muchísimo, oscila mucho y tenerla graficada desde menos 10 hasta 10 no nos va a ayudar absolutamente en nada, ¿de acuerdo? Entonces, este segundo cuadro de visualización sí nos sirve un poquito más para ver que, bueno, esta es una función que oscila entre menos 1 y 1, pero aún así la oscilación es tan grande que la visualización que obtenemos es insuficiente. Incluso si reducimos nuestra ventana de visualización desde menos 9 hasta 9, más o menos tenemos una idea de que es una función que oscila de una manera brutal, pero todavía no tenemos información suficiente. Por otro lado, si en nuestro dominio para la gráfica lo cambiamos a 6, ya es un poco más claro que esta función está oscilando entre menos 1 y 1, ya es más o menos uniforme, aunque las oscilaciones que aparecen aquí son demasiadas y no nos ayuda a tener una idea de lo que está sucediendo, mientras que cuando el dominio de graficación, el dominio donde vamos a hacer nuestra gráfica, lo reducimos desde menos 0.5 hasta 0.5, aquí ya tenemos una idea clara de lo que está sucediendo. Es una función senoidal que impar que está oscilando muchísimo, está oscilando mucho, pasa por el punto 0,0. Si ustedes se imaginan que rotamos 180 grados o pi, la función van a notar que esta es una función impar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, lo que tenemos es que seno de x tiene un periodo de 2pi. Entonces, al multiplicar esto por 50x, bueno, el periodo debe ser 2pi entre 50 o pi entre 25. O sea, quiere decir que el periodo de la función es periódica cada aproximadamente 0.126 decimales de los que nosotros tenemos aquí. Y es por eso que los gráficos que teníamos anteriormente simplemente no eran adecuados para tener una noción, una idea de lo que está sucediendo con esta función. ¿De acuerdo? Bien, entonces para la siguiente función tenemos el siguiente ejemplo donde nos dice que grafiquemos la función seno de x más 1 entre 100 por el coseno de 100x, o lo que es lo mismo, seno de x más coseno de 100x entre 100. Y bueno, en primera instancia, si hacemos el primer cuadro desde menos 6.5 hasta 6.5, lo que observamos es una función impar senoidal.
hasta ahí, ¿no? Pero hay algo extraño, no sé si ustedes lo pueden notar en el video. En las crestas y en los valles de nuestra función hay como un error, hay una especie de vibración. Algo extraño está sucediendo ahí. Y nos interesa saber qué es lo que está sucediendo en este lugar. Bien, entonces lo primero que vemos es que esta gráfica nos da la impresión de que en cero la función es cero, ¿sí? Finalmente es una función senoidal, pero si nosotros calculamos en la función original tenemos seno de 0, 0, coseno de 0, 1, o tenemos 1 entre 10, entre 100. O sea que no pasa por cero. Esto significa que no es una función par ni es una función impar, ¿de acuerdo? Simplemente en cero pasa por 0.01. Bien, entonces, si nosotros reducimos el dominio de nuestra gráfica desde menos 0.1 hasta 0.1, vemos que estas oscilaciones que se ven en los valles y en las crestas no son un error de nuestra gráfica, sino que en realidad nuestra gráfica está oscilando muchísimo. Aquí vemos que la función no pasa por el origen, no pasa por 0.0. Y aquí podemos ver las oscilaciones que toma nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces, si crecemos un poquito el dominio donde hacemos la gráfica, vamos a ver que esta función es de naturaleza oscilatoria. Una vez más, esta gráfica nos podría hacer caer en el error o nos podría hacer creer que la función pasa por 0.0, pero en el gráfico anterior ya vimos que esto es totalmente falso. Bien, en el siguiente ejemplo, se nos pide que grafique la función f de x igual a seno de x más 1 entre... no, perdón. Es 1 entre 1 menos x. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta gráfica generada, pero lo que hacen el software es tomar ciertos puntos de muestra y entonces el software piensa que hay cierto salto y nos dibuja una línea vertical totalmente apócrifa. Esta línea no debería estar en la gráfica, ¿sí? Tenemos un error. Entonces, esto se debe a la conexión de puntos sucesivos de la gráfica. La calculadora produce un segmento de recta con inclinación en la parte superior a la parte inferior de la pantalla. Este segmento de recta realmente no es parte de la gráfica. Este segmento de recta es simplemente un error numérico, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que el dominio de esta función no incluye el 1, cosa que, bueno, la computadora no sabe. Bien, entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro rango de graficación, bueno, vuelve a aparecer esta línea vertical, la cual no pertenece al dominio, ¿no? Entonces, esto es un error también de graficación. Tenemos que saber cuál es el dominio de nuestra función. Y dado que el dominio de nuestra función son todos los reales excepto el valor de 1, pues hasta cierto punto ya sabemos que este valor en 1, esta línea decreciente, no existe, es simplemente un error numérico y un valor apócrifo, una línea apócrifa que no debería de estar ahí, es simplemente espurio. Bien, entonces es importante que nosotros tengamos información a priori de la función que le estamos pidiendo para que cuando las computadoras nos entregan resultados, saber cuál parte del resultado es verdadera. Por ejemplo, esta línea que tenemos esta curva que tenemos en la izquierda, que es creciente, y esta curva que tenemos a la derecha, que también es creciente, que se comporta de manera asintótica, es real. Y esta línea vertical que aparece en medio es totalmente falsa. La tenemos que ignorar a la hora de hacer nuestro gráfico. Bien, otro error típico de las computadoras a la hora de hacer gráficas es, por ejemplo, grafique la siguiente función, la cual es la raíz cúbica de x. ¿Sí? Le vamos a pedir de dominio para graficar desde el -3 hasta el 3 y el rango de graficación para nuestra ventana en y es de -2 hasta 2.
Y uno dice, oh, claro, es una raíz, las raíces no están definidas en los negativos, y por eso, bueno, la computadora nos da una gráfica desde 0 hasta 3, que es lo que le pedimos, ¿no? Pero esta es una raíz cúbica. Esta raíz cúbica está definida en los negativos, ¿sí? La explicación es que las computadoras calculan la raíz cúbica de x mediante un logaritmo. El logaritmo, recordemos que no está definido si x es negativo, por lo que produce la mitad, únicamente la mitad derecha de la gráfica. ¿Sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer es engañar hasta cierto punto la computadora, despejar esta función hasta cierto punto equivalente a la raíz cúbica de x que tenemos aquí, con la diferencia de que esta función simplemente no está definida en 0. Esta función no está definida en 0, ya que en 0 no pertenece a su dominio, tendríamos una división entre 0, ¿sí? Pero a la hora de obtener la gráfica, obtenemos un gráfico mucho más adecuado que nos indica, nos dice cómo está definida la raíz cúbica de x en los números negativos, ¿sí? Este es un error numérico clásico del software para hacer gráficas. Así que ya estando advertidos, bueno, ya no es necesario, bueno, sí es necesario, ya no es necesario creerle tanto a la graficadora, pero sí es necesario encontrar este tipo de trucos como el de los valores absolutos, donde básicamente se le tomó el valor absoluto a la raíz cúbica, se multiplica por x y se divide por el valor absoluto. Esto es equivalente a la primera función. Una vez más, esta no va a estar definida en 0, pero nos da un gráfico muchísimo más adecuado. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos una familia de curvas, ¿sí? La familia de curvas nos da varias curvas distintas según vamos variando c. En este caso yo le pedí a la computadora que haga varias gráficas para darnos una idea de cómo va cambiando esta función conforme se va cambiando. Si ustedes pueden ver, con c igual con 0 tenemos una curva que, si tratamos de sacar una raíz, vamos, este es un polinomio de grado 3 y va a tener 3 raíces, así que lo que vemos es que al parecer esta raíz, estas raíces se repiten en 0, ¿no? Bien, entonces, conforme vamos cambiando, se hace más claro cómo se van separando las raíces en 3 elementos. Una de esas raíces es 0 y ya va apareciendo más o menos en los reales otra de estas raíces, ¿sí? Entonces, para valores positivos de C, la gráfica crece de izquierda a derecha, sin puntos máximos o mínimos, o picos o valles. Cuando C es igual a 0, bueno, la curva es simplemente plana en el origen, ¿de acuerdo? No significa que la curva sea siempre plana, sino que simplemente es plana en el origen. Sí, y si, bueno, si trazáramos una línea tangente, se podría ver cuando C vale 0, ¿no? Entonces, cuando C es negativa, la curva tiene un punto máximo y un punto mínimo, ¿sí? Estos son los Cs negativos. Aquí están los máximos, esta serie de máximos y esta serie de mínimos que tiene C, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando se disminuye, el punto máximo se hace más alto y el punto mínimo se hace más bajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces el último ejemplo que me gustaría mostrar es que podemos usar las gráficas para resolver ecuaciones trascendentales, es decir, ecuaciones que son muy difíciles de resolver de manera algebraica. Por ejemplo, el ejemplo dice que encuentre la solución de la ecuación coseno de x igual con x con una aproximación de 2 decimales. Entonces lo que hacemos es graficar, en este caso desde x igual a menos 5 hasta 5, el coseno de x, que es la línea que nosotros podemos apreciar aquí en azul, y la identidad x. Y vemos que en este dominio, que es desde menos 5 hasta 5,
tenemos una solución, hay un punto que es solución, el cual es exactamente este punto, pero si nosotros queremos encontrar la solución de la ecuación con una aproximación de 2 decimales, ni teniendo muy buena vista podemos saber aquí qué sucede. Entonces lo que podemos hacer es graficar dentro de los valores que comprenden esta función, es decir, podemos graficar desde 0 hasta 1, donde vemos que entre 0.6 y 0.8 ocurre la intersección de las líneas, que es exactamente el valor que estamos buscando. Bien, entonces si nosotros graficamos lo mismo entre 0.7 y 0.8, bueno, obtenemos que la solución es algo cerca de 0.74, ¿sí? De hecho está antes de 0.74, ya que aquí tenemos una gráfica ya muy específica que corre desde menos 0.73 hasta 0.75, y vamos a ver que ya tenemos 2 dígitos de precisión, 0.73. Ajá. Y bueno, sabemos que el 0 va a ocurrir alrededor de 0.78 aproximadamente, ¿sí? Y esta es una aplicación de un método gráfico para encontrar raíces de ecuaciones que son trascendentales, son difíciles de resolver. Y a veces no tenemos opción más que echar de mano de algún software, algo que nos ayude a precisar exactamente dónde está la raíz, el 0, o el punto de intersección de estas funciones. ¿De acuerdo? Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala aquí mismo en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.